En este vídeo hablamos de Pío Baroja, escritor famoso por su realismo, aunque bueno, se puede hablar de un realismo tardío que se desarrolla durante la denominada generación del 98. Tengamos en cuenta que su primera novela es de 1900 y se llama Vidas sombrías y digamos su producción literaria abarca un periodo que va del comienzos de siglo hasta llegar a 1956, que luego será la fecha de su muerte. Es un autor que tiene una visión pesimista de la vida. De hecho, su filosofía básica es la de Schopenhauer, pesimismo cósmico, lucha por la vida darwinista, también abarca el picarismo de la literatura del siglo de oro y desde luego se puede considerar también un estimador de Dickens y de todos aquellos escritores que durante el siglo XIX produjeron obras notables que describían la vida tal y como era. Es decir, una concepción de la literatura como algo que pueda transmitir un mensaje, que pueda sacar de la realidad del entorno que ve el autor, sacar impresiones y sobre todo darnos una fotografía bastante real. Pero si tenemos que buscar unas diferencias entre la literatura de Baroja y la de Dickens, o incluso yo incluiría a Galdós o a Giovanni Verga o a Balzac, o sea, todos estos autores que han tratado de describir la miseria humana. En Baroja destaca el sentimiento de desprecio para el mundo, para el ser humano. Es decir, recobra el significado primario de la filosofía de Thomas Hobbes, por la que se decía homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Y entonces en sus obras hay mucha ignorancia, violencia, falta de higiene. Los personajes todos tienen motes, apodos con los que se escarnecen y viven en condiciones misérrimas. Representa el nivel social ínfimo, el más bajo. Y claro, es una literatura urbana, en Madrid sobre todo. Él nos da con lujo de detalles la visión del Madrid de comienzos de siglo, y un Madrid sucio, yo diría cutre, un Madrid en el que no hay una economía, vamos, simplemente la gente vive de lo que encuentra, de expedientes, de forma picaresca. Y esto que Baroja lo sabía porque había trabajado también en una Tahona, que es una panadería en el centro de Madrid, una Tahona que en principio regentaba a su hermano, pero luego él, volviendo de una experiencia de médico de cabecera en provincia, decidió emprender esta actividad. Durará muy poco, la verdad, y luego se dedica al periodismo y a la literatura, y a la novela sobre todo. Pero volviendo al tema de Madrid, sí que Baroja nos da un retrato bastante dramático de Madrid de aquella época. Y no nombra políticos, muy poco, la verdad, ni siquiera a los reales. Pero claro, el efecto de satirizar y de describir aquellas condiciones de vida en el entorno de la corte, porque las escenas principales de sus novelas, muchas de ellas por lo menos, están ambientadas en derredor del Palacio Real de Madrid. Estoy hablando de barrios como Príncipe Pío o el Paseo de Acacias o Ópera o lugares como esos. Bueno, eso nos da a entender que casi nos quiere hacer reflexionar sobre esto. ¿Y la corte dónde está y qué es lo que hace? ¿Cuál es su papel? Así, de una manera indirecta, está definiendo a los reales como a unos sinvergüenzas.
Pero, centrándonos más en su producción. Escribe muchas novelas, pero para no irnos por las ramas, vamos a centrarnos un poco en las principales. La primera es Vida sombría, de 1900, y ya el título nos revela un poco de qué va la literatura del autor, es decir, una visión de la vida muy adusta, muy mustia, ¿no? Melancólica y sin posibilidad de alcanzar una mejora en las condiciones de vida y sobre todo de la concepción de la vida. Pero esta, digamos, se puede considerar una novela de los tanteos literarios, de su aprendizaje literario, vamos, porque si nos referimos a sus novelas principales, pues tenemos que hablar de dos trilogías. Una trilogía se llama Raza Vasca y claro, es ambientada en el País Vasco y tiene como objeto de investigación la España del norte, de las guerras carlistas, como digamos eco en la población de las condiciones que allí había. Claro, es un referente de la cultura vasca, siendo él de San Sebastián, habiendo ejercido también como médico en Vera del Bidasoa, en Cestona, habiendo vivido allí mucho tiempo, su niñez y parte de su vida alternándola con las estancias en Madrid. De hecho, su familia tenía como una finca, un palacio señorial en una aldea entre Navarra y el País Vasco llamada Vera del Bidasoa. Bidasoa es un río. Y la otra trilogía, quizá esta sea la más importante, la que nos concierne más, es La lucha por la vida. Y el nombre es todo un decir, porque retoma el refrán darwiniano de una lucha en la que solo pueden sobrevivir los que son más fuertes. Este no solo había sido digamos, el refrán con el que se legitimaba el imperialismo y el colonialismo inglés, sino también a un nivel humano reproduce las relaciones entre niveles sociales, o sea, nobleza, burguesía y proletariado, en el que los más débiles tienen como sino el de sucumbir. Por esto, en sus novelas abarca siempre estos temas. Esta trilogía se compone, por lo visto, de 3 novelas. La primera se llama La busca de una manera para sobrevivir. Es la historia de un pícaro que se llama Manuel, un niño que pronto le muere el padre, luego la madre lo aloja durante una temporada en una pupilera, es decir, una casa de huéspedes, pero a los pocos días ya empiezan las riñas con los huéspedes que moraban allí, entonces se tiene que marchar e ir viviendo de expedientes, mudando de casa, llegando a un lugar llamado El Corralón del Tío Orilo, que es un lugar donde vive la chusma, la gente más chunga de aquellos barriales, y vive como he dicho, de expedientes, pasa hambre, pasa frío y empieza a robar también. Conoce a unos mozos que lo introducen en el mundo de la AMPA madrileña. Hay una crítica del sistema económico, hay una crítica una sátira de oficio. Yo casi diría que en esto es muy quevediano, aún no nombrándolo nunca. Y luego lo que pasa en esta novela es que Manuel al final encuentra amparo en una choza de un viejo que lo había recogido por la calle un día que se había quedado sin madre, que le había fallecido,
y pasando frío y hambre en la calle. O sea, también es una denuncia de todos aquellos niños tirados por la calle que hoy llamaríamos los meniños de Rúa. Bueno, lo seguimos viendo, es que es un acontecimiento social que no ha pasado, es muy actual. Por eso Baroja hay que leerlo con mucha atención. Pero luego Manuel entonces llega a esta choza de este señor, lo acuden, le dan de comer, le dan un oficio, o sea, él cuida de unos animales que tenía él como en un corral, y se enamora de una moza, que es la hija de este viejo, pero no correspondido. Y la novela termina así porque es un universo cruel, y el pícaro de Pío Baroja no es como el pícaro de Lazarillo de Tormes, no tiene derecho a medrar, es una vida en la que lo que tiene que acabar mal va a ir acabando mal, y cada vez que uno intenta subir un poco cuesta arriba y se arrima a un nivel de supervivencia que parece que lo está logrando, es ahí cuando la suerte lo derrumba otra vez. Y luego hay otra novela llamada Mala Hierba, que es la segunda, y finalmente Aurora Roja, en la que vemos el personaje ya adulto que ha montado una empresa de imprenta, pero no terminan las peripecias para este personaje. La búsqueda es importante para entender el pensamiento sociológico, antropológico de Baroja, lo que él pensaba que tenía que ser una novela, que transmitiera un mensaje didáctico, y que fuera digamos, fidedigna de lo que era la realidad que él veía. Pero la obra más importante de Baroja ni siquiera es esta, es El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia lo publicó en 1911, definitivamente, y es como una autobiografía. Bueno, no respeta todos los episodios más destacados de su vida, pero vamos, es que es un alter ego el personaje principal de esta novela. Y el personaje principal, como decía, se llama Andrés Hurtado y es un médico de cabecera, o sea, aquel médico que iba por las casas a controlar a los enfermos. Pero es un joven que en la primera parte se forma en Madrid y anda al Ateneo, tiene altercados con su padre, no se encuentra muy a gusto en el Ateneo, o sea, denuncia también la que a su decir era la ignorancia de los profesores de aquella época, el aislamiento científico de España con respecto a los demás países, sobre todo Francia, Inglaterra, Alemania e incluso Italia, y entonces vamos, es que va un poco quejándose del Madrid, digamos, de lo que hoy definiríamos la investigación, la falta de investigación científica. Pero eso ya lo hemos dicho, Baroja es un pesimista, le encuentra el lado negativo a todo. Y luego Andrés se tiene que mudar a Valencia. A Valencia es ahí donde termina la carrera, y eso de hecho es lo que pasó en su vida real. Termina la carrera en Valencia y allí se le muere un hermano de tuberculosis. En la realidad no le muere tan pequeño ni en Valencia, pero muere de hecho a los 18 años de tuberculosis, pero él así nos lo cuenta en El árbol de la ciencia. Y luego de Valencia se apunta a una oposición para solicitar una plaza de médico de cabecera, como decía antes, en un pueblo de la provincia vasca, en Cestona, pero será una experiencia que le sale fatal. Es allí donde puede darse cuenta de que a él la medicina no le gustaba para nada, y no le gustaba ni ejercer el oficio, ni mucho menos estudiarla ni profundizarla. Entonces él lo que quiere hacer es dedicarse a la literatura.
pues vuelve a Madrid, como dicho antes, se pone en eso de la panadería, ayuda un poco allí el negocio de familia, que no solo iba de esto la familia, porque el padre era ingeniero de minas, o sea, una familia bastante bien acomodada que vivía en el centro de Madrid. Pero se dedica a esto y ahí es cuando conoce a Azorín, a Ganivet, o sea, a Ramiro de Maeztu, los ideólogos de la generación del 98. Estamos entre 1911 y 1913. Pues tras escribir unos artículos en los que la verdad no destaca por su estilo periodístico, se dedica a escribir El árbol de la ciencia. Y luego vendrán todos los demás que antes he citado. Y nada, la historia cuenta de esta vuelta del médico a Madrid, y cuando él vuelve a Madrid se enamora de una chica. Y al principio con esta chica parece que es una amistad, porque ella es un poco, se parece a la bisbética domata de Shakespeare, una chica bastante arisca, bastante difícil de tratar, pero él se parece mucho como carácter, entonces hacen migas entre ellos y al final van casándose, pero a los pocos meses de casados ella se queda embarazada, que quería tener un hijo, y el hijo les muere, y muere ella también de parto, y él se suicida por el disgusto. Y entonces esto nos quiere decir que la felicidad solo puede ser un momento entre dos polos de la existencia, que son el dolor y el aburrimiento. Y esta es la filosofía del pesimismo cósmico de Schopenhauer. Además, él le añade el tema de la crueldad universal. Entonces, hay un acercamiento fuerte a la filosofía alemana. Claro, es una novela que termina mal, no podía ser otra cosa, como vengo diciendo, y por lo tanto esta novela le hace a Baroja como un escritor de gran éxito, o sea, llega a tener mucho éxito y se da a conocer. Y en lo tocante a la política, esto es bastante peculiar, porque por muy crítico que fuera su actitud con respecto a su entorno, al mundo que veía, no se quiere meter en asuntos políticos, quiere mantenerse bastante al margen, y eso que de allí a 10 años estallaría en 1923, o sea, se produciría, mejor dicho, el golpe de Estado de Primo de Rivera en Barcelona, una dictadura que duraría 7 años, y luego la República del 31 al 36, y luego otra vez el golpe de Estado de la Falange, de los nacionales, y la guerra civil, y la llegada al poder de Francisco Franco, estableciendo esa dictadura que duraría de 1939 hasta 1975. Él muere en el 56, claro, no la puede vivir toda, pero siempre se queda al margen, siempre llevando una vida bohemia en su piso de Madrid. Sí, claro, frecuentaba a sus amigos, pero sus amigos siempre lo han definido y como un hombre muy cascarrabias, uno que le gustaba una vida apartada y quizá bohemia, pero vamos, no era el tipo de hombre que tenía ilusión de vivir. Y se morirá, de hecho, solo, enfermo, ciego de un ojo, en el Madrid franquista, entonces un Madrid muy oscuro, o mejor, oscurantista, muy beato, pero hay un episodio que merece la pena recordar, que se muere
cuando lo iba a visitar muy a menudo Hemingway. Y el día de su entierro, de hecho, acudió a Hemingway a rendirle homenaje, vamos. Y serían muchos más los argumentos de los que se debería hablar con respecto a las novelas de Baroja y a su estilo, pero para ello mejor sería fragmentar esta lección en más videos. Y entonces, con esto hemos abarcado los principales elementos que se pueden relacionar a su vida y a su producción poética.